Y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia verdadera. Today we're going to speak on the theme of the true church. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. La iglesia verdadera. The true church. La escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Amén. Amen. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated, brethren. Sentados inclinamos nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads and pray. Señor, te damos gracias en esta hora por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho en nuestras almas. Gracias por la bella oportunidad que nos concede a tus hijos de reunirnos en este lugar para adorarte. Te damos gracias por el Espíritu Santo, el Consolador, que tú dijiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Es tu presencia en este lugar y te pedimos que tu Espíritu tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Te pedimos que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. En este día quiero hablar acerca de la iglesia verdadera. On this day, I want to speak about the true church. Más de una vez nosotros nos preguntamos, More than once, we ask ourselves, ¿cuál es la iglesia verdadera? which is the true church? ¿Estaré yo en la iglesia verdadera? Am I in the true church? ¿Cómo yo sé que estoy en la iglesia verdadera? How do I know that I'm in the true church? Hay personas que visitan muchas iglesias There are people who visit many churches buscando una iglesia perfecta, looking for the perfect church, pero no la encuentran. but they can't find it. Alguien dijo que en el momento que la encuentren, Somebody said that in the moment that they find it, si se unen a ella, if they become united to it, arruinan o echan a perder la perfección de esa then iglesia. they would ruin the perfection of that church. Porque usted y yo sabemos Because you and I know que no hay tal cosa como una iglesia perfecta. that there is no such thing as a perfect church. Mientras sean seres humanos los que componen la iglesia, Well, it's human beings who comprise the church. nunca habrá una iglesia perfecta. There will never be a perfect church. No obstante, aunque esto es así, Nevertheless, even though this is so, nosotros nunca tendremos excusas para no pertenecer a una iglesia. we will never have an excuse to belong to a church. Porque la iglesia fue instituida por Dios. Because the church was instituted by God. Y se compone de todas aquellas personas nacidas de nuevo, And it is comprised of all those people who have been born again, que se han arrepentido de sus who pecados have repented of their sins, y han aceptado a Cristo como su Salvador who have accepted Christ as their Savior, y viven vidas comprometidas con el Señor. and they live their lives committed to God. Esta iglesia grande y universal de Jesucristo This great universal church of Jesus Christ se expresa a sí mismo en congregaciones pequeñas is also expressed in smaller congregations de creyentes a nivel local. of believers in local areas. Debe decirle que la iglesia es importante para Dios. Let me tell you that the church is important to God. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que Jesucristo pagó un precio muy alto por la iglesia. that Jesus Christ paid a very high price for the church. En Hechos capítulo 20, verso 28, Acts chapter 20, verse 28, encontramos al apóstol Pablo exhortando a los líderes de la iglesia en Éfeso. we find the Apostle Paul exhorting the leaders in the church at Ephesus. Y él le decía a los pastores: apacienten el rebaño, cuiden de la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
sangre. And he would say to them, you should shepherd the church of God, which he has purchased with his own blood. Ese fue el precio que el Señor pagó por la iglesia. That's the price that the Lord paid for the church. Su propia sangre. His very blood. Y Pedro lo pone de esta manera en 1 de Pedro 1:18. And Peter puts it this way in 1 Peter 1:18. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. It says that we weren't redeemed with corruptible things like silver or gold from our aimless conduct, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish or spot. Y debido al precio que Jesús pagó por la iglesia, And due to the price that Jesus paid for the church, la iglesia es de un valor inmenso para Dios. the church has a great value for God. Y si es valiosa para Dios, And if it has great value to God, debe ser valiosa también para nosotros. so it should also have great value to us as well. La Escritura nos enseña Scripture teaches us. en Efesios capítulo 5, versículo 25, Ephesians 5:25. cómo Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. How Christ loved the church and how he gave himself for her. Y el verso 29 dice And verse 29 que says así como nosotros cuidamos y sustentamos nuestro cuerpo físico, that just as we care for and sustain our own bodies, así también Cristo cuida y sustenta la so iglesia. does the Lord care for and nourish the church. Y si el Señor ama, cuida y sustenta la iglesia, And if the Lord loves and he cares for and nourishes the church, nosotros también debemos amarla, we should also love it. debemos orar por ella We should pray for y her. debemos apoyarla en todo. And we should support her in all things. Porque el que apoya a la iglesia Because he who supports the church apoya a nuestro Señor Jesucristo. will support our Lord Jesus El Christ. que persigue la iglesia He who persecutes the church, persigue al Señor Jesucristo. then he persecutes the Lord Jesus Christ. ¿Cómo sabemos eso? How do we know all that? Porque está en la Biblia. It's all found in the Bible. La Escritura dice que Saulo de Tarso perseguía la iglesia. Scripture tells us that Saul of Tarsus, he persecuted the church. Y el Señor se le apareció And the Lord appeared to him. y le dijo, Saulo, ¿por qué me He persigues? says, Saul, why are you following me? Y él dice, ¿quién eres, Señor? And he says, well, Lord, who are Y you? el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. And the Lord says, I am Jesus, the one who you are persecuting or following. El que le pone tropiezo a la iglesia, He who puts a stumbling block to the church, el que persigue la he iglesia, who persecutes the el church, que hace sufrir la he iglesia, who makes the church suffer, hace sufrir a nuestro Señor Jesucristo. he makes our Lord Jesus Christ suffer. Pero el que bendice la iglesia But he who blesses the church y el que apoya la and he iglesia supports the church, está apoyando a nuestro Señor Jesucristo. he is supporting our Lord Jesus Christ. Debe decirle que nosotros necesitamos la iglesia Let me tell you that we need the church. y la iglesia nos necesita a nosotros. And the church needs us. Hay personas que hablan de las imperfecciones de la iglesia. There are people who always speak about the imperfections of church. Hay quienes se llenan la boca hablando de los defectos de la iglesia. Those who fill their mouths just to speak about all the defects found in the church. La critican, They criticize it, la menosprecian they reject y it, dicen, yo amo al Señor, they say, oh, I love the Lord, pero yo no quiero nada que tener con la but iglesia. I want nothing to do with church. No se hacen miembros de la They iglesia don't become members of a church, y no apoyan la and iglesia. they do not support the church. Déjeme decirle Let me tell you que las personas o los creyentes que toman esa actitud that the people or the believers who take upon that attitude, usualmente se secan espiritualmente. usually they will wither up or dry up Le spiritually voy a speaking. decir por qué. I'm going to tell you why. Porque la Biblia dice en 1 de Corintios 12:27 The Bible says in 1 Corinthians que 12:27 somos un cuerpo, that we are one que body. la iglesia es el cuerpo de Jesucristo The church is the body of y Christ. que nosotros somos miembros cada uno en particular de ese cuerpo. And we are all members individually of that church, of Si that body. usted se desconecta del cuerpo, If you become disconnected of that body, se va a secar y se va a morir. you're going to wither up and dry up and die. Jesucristo habló de eso Jesus Christ spoke en Juan about this 15:5. in John Él le dijo a 15:5. sus discípulos, He said to his disciples, separados de mí,
nada podéis hacer. For without me, you can do nothing. El que se separa de la iglesia He who separates from the church se separa del cuerpo de Jesucristo. separates himself from the body of Y Christ. separados de Jesucristo, And separated from Jesus Christ, nada podemos hacer. we can do Thank you, nothing. Jesus. Yes, Lord. Primera de Corintios 12:21 dice 1 Corinthians 12:21 says que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. that the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nor the head to the feet, I have no need of you. Verso 22. Verse 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. It says, no, much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary. Y el Señor en su infinita sabiduría And the Lord, in his infinite wisdom, cuida y sustenta la iglesia. he cares for and he sustains the church. Y mira cómo lo hace, Look at how he does it. a través de nosotros mismos By way of us. y por medio del Espíritu Santo And by way of his Holy que Spirit, nos ha sido dado. which has been given to us. Nosotros los creyentes We, the believers, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. we have accepted Christ as our Savior. Nuestros pecados han sido perdonados. Our sins have been forgiven. Y el Espíritu Santo ha venido a ser morada permanente en nosotros. And the Holy Spirit has come to make a permanent dwelling place within us. Nosotros los creyentes We, the believers, somos templo del Espíritu Santo. we are a temple of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit, trabaja y opera a través de nosotros. he works and operates through us. Y a través del Espíritu Santo And by way of the Holy y a Spirit, través de los mismos creyentes and by way of the very believers, llenos de faltas y de imperfecciones, filled with all kinds of faults and el imperfections, Señor cuida y sustenta la the iglesia. Lord cares for and sustains the church. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Primera de Corintios 12:28 1 dice Corinthians 12:28 says que a unos puso Dios en la iglesia apóstoles, that God has appointed these in the church a apostles, otros profetas, others prophets, los puso a otros como maestros. thirdly teachers. Efesios 4:11 dice que puso a otros como evangelistas en la iglesia, Ephesians 4:11, he also placed evangelists in the church, puso a otros como pastores en la and iglesia. some as pastors in the church. Primera de Corintios 12:28 1 Corinthians 12:28, puso a otros como ayudantes en la he iglesia, placed others as helpers in the church, puso a otros como administradores en la and iglesia. others as administrators. Romanos 12:7 Romans 12:7, puso a otros para que sirviesen en la iglesia. put others so that they can be servants or ministers in the church. Verso 8 puso a otros para que exhortaran la In iglesia, verse 8, he also placed those who would exhort in the para church, que repartieran en la iglesia, so that they would give liberally, para que presidieran en la so iglesia, that they could lead in the church, para que hicieran misericordia en la so iglesia. that they would show mercy in the church. Porque a veces en la iglesia no hay muchos que hacen misericordia, Because sometimes in the church there's not many who show mercy. pero el Señor tiene su gente en la iglesia God has his people in the church que son misericordiosos who are merciful y que son de inspiración para los demás, and who are of inspiration to others, porque practican la misericordia because they practice mercy. y están ahí And they are there con todas sus imperfecciones, with all their imperfections, cumpliendo una función importante en la iglesia. fulfilling an important position or function in the church. Usted los necesita a ellos You need them, y ellos le necesitan a usted. and they need you. Y vuelvo y digo, And again I say, el que se desconecta he who is disconnected, se seca espiritualmente. and they dry up El spiritually. que se desconecta de la iglesia He who disconnects from the church, se desconecta del cuerpo de Jesucristo. they disconnect from the body of Christ. No crece, They don't grow. no desarrolla They don't develop. y troncha su crecimiento espiritual. And they cut short their spiritual growth. Imagínense Imagine que alguien le diga a usted, that someone would say to you, yo lo quiero mucho a usted, oh, I like you very much, pero no quiero a su esposa. but I don't like your wife or your spouse. ¿Cómo usted se sentiría? How would you feel? Si usted ama a su esposa, usted hablando a los varones, I'm speaking to the men. If you si love usted your ama a su wife, esposa, usted se sentiría muy mal. you would feel very bad. Que alguien le diga a usted, Someone would say to you, yo te quiero mucho a ti, I like you very much, pero no quiero saber de tu but esposa. I really want nothing to do with your wife. Y así hay muchos creyentes
And there's many believers que like dicen that. yo amo mucho al Señor, Yeah, I love the Lord very much, pero no quiero parte ni suerte con la but iglesia. I don't want any part to do with the church. No la aman, They don't love it. no la apoyan They don't support it. y constantemente la están menospreciando. And they're constantly rejecting it. Debe decirle, hermanos, Let me tell you, brethren, esto no debería ser así, this shouldn't be this way, porque esa no es la voluntad del because Señor. that is not the will of the Lord. La voluntad del Señor The will of the Lord es que todo creyente is that every believer ame, would love, apoye would support, y ore would pray por la iglesia for the church de nuestro Señor of Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Nosotros sabemos We know que la iglesia no es el edificio, that the church is not the building, sino nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, somos la iglesia. but we the believers who have been born again, we are the church. La iglesia, la Biblia dice en Hechos 17:24 The Bible says in Acts 17:24 que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. that God does not dwell in temples that are made with hands. Dios habita en los creyentes. God abides in the believers. Dios habita en la iglesia. God abides in the church. 1 Corintios 6:19 dice: 1 Corinthians 6:19 ¿O says, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, or do you not know that your body is a temple of the Holy el Spirit, cual está en vosotros, which is within you, el cual tenéis de Dios, who was given to you by y que God, no sois vuestro? and that you are not your own? ¿Por qué? Why? Porque Él nos compró por precio. Because He bought us with a price, No nos compró con oro ni con plata, not with silver or gold, sino con su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. but with His precious blood that was shed on the cross in Calvary. Debe decirle, nosotros realmente no construimos santuarios. Let me tell you, we don't truly build sanctuaries. Nosotros realmente no construimos templos, We don't truly build temples. sino que nosotros mismos somos templo y santuario de Dios. But we ourselves are a temple. We are a sanctuary for God. Porque Dios no mora en edificios o en templos hechos por mano de hombre, sino en nuestros cuerpos que son templo del Espíritu Santo. Because God does not dwell in temples made by hands, but in our bodies, which are the temple of the Holy Spirit. En cierta ocasión Jesús profetizó y dijo esto. On a certain occasion, Jesus prophesied and said this. Esto está en Mateo 24:12. This is found in Matthew El 24:12. Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. It says that because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Y en este tiempo el amor de muchos se ha enfriado. And during these times, the love of many has grown cold. Y la gente se separa de la iglesia. And the people separate themselves from the church. Pero eso no debería ser así. But this shouldn't be so, Porque esa no es la voluntad del Señor. because that is not the will of the Lord. Nosotros estamos llamados We have been called a promover la unidad en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. to promote the unity in the body of Christ, which is the church. Como dice la Biblia en Efesios 4:13. As the Bible says in Ephesians 4:13, Promover la unidad to promote the unity hasta que lleguemos a la unidad de la fe, until we come to the unity of the faith, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, to the unity of the knowledge of the Son of a God, un varón perfecto, a perfect man, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. to the measure of the stature of the fullness of Christ. Así que yo le pregunto, And so I ask you, ¿está usted haciendo su parte en el cuerpo de Jesucristo? are you doing your part in the body of Christ? ¿Está usted cumpliendo su función en el cuerpo de Jesucristo? Are you fulfilling your function in the body of Christ? ¿Está usted cumpliendo con su actividad propia en calidad de miembro del cuerpo de Jesucristo? Are you fulfilling your activity as it refers to your participation in the body of Christ? Como dice Efesios 4:16. As it says in Ephesians Dice que 4:16, cada creyente tiene una actividad propia en el cuerpo de Jesucristo. every believer has their own activity within the body of Cada Christ. creyente tiene una función. Every believer has a A function. lo mejor usted no es profeta, Maybe you're not a a lo mejor prophet. no es apóstol, Maybe you're not an a lo apostle. mejor usted no es un maestro, Maybe you're not a teacher. a lo mejor no es un evangelista, Maybe you're not an evangelist. quizás usted no sea un pastor, Maybe you're not a pastor. quizás usted no sea un administrador en el cuerpo de Jesucristo, Maybe you're not an administrator in the body of Christ. pero el Señor lo ha puesto aquí para que usted ayude, But God has placed you here so that you would help, para que usted sirva. so that you would serve. A lo mejor el Señor te ha puesto aquí para que tú hagas misericordia. Maybe God has placed you here so that you would show mercy. Praise My God. God.
¿Cuál es tu función? What is your function? ¿Cuál es tu actividad propia en calidad de miembro? What is your part as it comes to being a member? Examínese a ver Examine yourself and see si usted está cumpliendo con su función. if you're fulfilling your function. Imagínese que los riñones dejen de funcionar. Imagine if the kidneys stopped working. Qué triste sería para el cuerpo. How sad it would be for the body. Imagínese que el hígado dejara de funcionar. Imagine if the liver stopped working. Imagínese que el cerebro dejara de funcionar. Imagine if the brain would stop working. My God. Imagínese que el corazón deje de funcionar. Imagine if the heart stopped working. Todo el cuerpo es afectado. The entire body is affected. Usted no puede dejar de funcionar, hermano. You can't stop functioning, La brothers. iglesia necesita su función. The church needs your El function. cuerpo necesita la actividad propia suya que el Señor le ha dado. The body needs your very own activity that God has given to you. Aleluya. Praise God. Thank you, Lord. Mire, nosotros nos reunimos en este lugar We gather in this place como iglesia as a church para adorar al Señor, to worship the Lord, para alabar a Dios, to praise God, para darle la gloria debida a su to nombre. give Him the glory that's due to His name. Como dice el Salmo 29:2, As it says in Psalm 29:2, cuando nos reunimos when we gather para alabar, para adorar y para darle la gloria debida a su nombre. we gather to praise and bless and to give Him the glory that's due to His name. Cuando nos reunimos, When we gather, dice Efesios 5:19 y 20, it says in Ephesians 5:19 and que nos 20, reunimos para cantar y alabar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. it says that we gather to sing psalms, hymns, and spiritual songs. Y damos gracias a Dios por todo y en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. And we give thanks to God always for all things and in all things in the name of our Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, When we gather as a church, nos reunimos para darle a Dios lo que Él nos ha dado a nosotros. we gather to give back to God what He has given to us. Como dice Proverbios 3:9. As it says in Proverbs 3:9. Nos reunimos para honrarle a Él con nuestros bienes y honrarle con nuestras primicias y honrarle con nuestras It ofrendas. says we come together to honor the Lord with our possessions and honor Him with our first fruits of our increase. And our Primera offerings. Corintios 29:14. 1 Chronicles 29:14. De lo recibido de su mano, de eso le ofrecemos en el servicio de adoración al Señor. From those things that have been received from His hand, those are the things that we offer to Him in the worship service. Cuando nos reunimos como iglesia, When we gather as a church, nos reunimos para edificarnos los unos a los otros. we gather to edify one another. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Hebrews 10, verse 24 and 25. Nos reunimos para considerarnos los unos a los otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. It says that we come together to stir up love and to stir each other up in good works. Y no dejamos de congregarnos, dice el verso 25, como algunos tienen por costumbre, sino que nos reunimos continuamente para exhortarnos los unos a los otros y mucho más cuando sabemos que la venida del Señor está cerca. In verse 25, we do not forsake the assembling of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day approaching. Usted me bendice a mí, yo lo bendigo a usted. You bless me and I'll bless you. Nos nutrimos a través de la alabanza y la adoración. We nourish each other by way of the praise and worship. Nos nutrimos a través de la exhortación, We nourish each other by way of the exhortation, a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. by way of the preaching and the teaching of the Word of God. Nos nutrimos a través del compañerismo los unos con los otros. We nourish each other by way of our fellowship with one another. Y entonces estamos preparados para compartir de lo que Dios nos da con las demás personas. And then we're able to share with others what God has given to us. Ahora, Now, supongamos que usted se muda a otro lugar. let's just Suppose. suppose that you move to another place. Usted se muda a otra ciudad o a otro estado. You move to another city or to another state, A un lugar quizás distante, maybe to a distant place donde no esté el centro cristiano, la nueva dimensión. where New Dimension Christian Center is not there. Y usted tiene que buscar una iglesia. And you need to seek out for a church.
necesita seleccionar una You iglesia. need to choose a church. ¿Cómo lo haría? Es mi pregunta. How would you do that is my question. ¿Cómo usted sabe que esta es la iglesia verdadera? How do you know that that's the true church? ¿Cómo usted sabe que al pueblo o a la ciudad donde usted va a ir, usted va a encontrar la iglesia verdadera? How do you know that the city or the place where you're going to go, you're going to find a true church? Porque hay tantas iglesias en los pueblos y en las ciudades. There's so many churches in the cities, Y a veces unos dicen una cosa y otros dicen otra. and in some places they say one thing, and in others they say something else. ¿A qué iglesia usted debe pertenecer? What church should you belong to? ¿Qué usted debe hacer para seleccionar la iglesia verdadera del Señor? What should you do in order to choose the true church of God? Primero, nosotros deberíamos saber First, we should know, y debemos darle gracias a Dios, and we should give thanks to God, porque nuestro Dios es un Dios de variedad. because our God is a God of variety. Él tiene una variedad de iglesias. He has a variety of churches. Algunas iglesias están diseñadas por Dios para suplir la necesidad de ciertas personas en particular. Some churches are established to service the need of some particular needs of people. Algunas personas se identifican mejor con algunas iglesias que con otras. People identify with other churches than with some other ones. Y el Señor, que sabe que hay diferentes gustos y diferentes sabores, And since the Lord knows that there's different tastes, el Señor tiene variedad de iglesias para nosotros. the Lord has a variety of churches for us. En su infinita sabiduría, In His infinite wisdom, Él nos da la oportunidad de escoger la iglesia que mejor se ajusta a nuestra necesidad o a nuestra situación. He allows us to choose a church that will better meet the needs that we might have. No se queje porque haya muchas iglesias en una ciudad o en una comunidad. Don't complain because there's many churches in a certain city or in a certain community. De gloria a Dios y de gracias a Dios. Give glory to God and thank God. Ahora, independientemente de todas las cosas que estén sucediendo en esas iglesias, Now, independently of what might be happening in those churches, hay tres cosas que usted debe tomar en consideración antes de seleccionar una iglesia. there are three things that you should consider before you select a church. Hay tres cosas que identifican la verdadera iglesia del Señor. There are three things that identify the true church of God. Primero, First, cuando usted vaya a buscar una iglesia, when you go to try to find a church, asegúrese be assured que Jesucristo sea el centro de todo lo que se dice y de todo lo que se predica y de todo lo que se hace en esa iglesia. that Jesus Christ is at the center of everything that is spoken and preached and taught in that church. Yo sé que usted me escuchó, I know that you heard me, pero yo lo voy a repetir. but I'm going to repeat that. Cuando usted vaya a seleccionar una iglesia, When you're going to go choose a church, asegúrese be assured que todo lo que se hace, that everything that is que done, todo lo que se dice, everything that is que spoken, todo lo que se predica en esa iglesia everything that is preached in that church, esté centrado en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. that it be centered in the person of Jesus Christ. Que el mensaje que se predica y se enseña en esa iglesia sea un mensaje cristocéntrico. That the message that is preached and taught in that church is a Jesus-centered message. Que todo lo que se predica y se enseña gire en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. That everything that is taught and preached would surround itself around the person of Jesus Si Christ. usted quiere identificar la verdadera iglesia, If you want to identify the true church, lo que usted tiene que hacer es leer Hechos capítulo 10. all you have to do is read Acts chapter 10. Ahí está un representante de la iglesia There we find a representative of the church enviado por el mismo Señor sent by God himself. a casa de Cornelio He was sent to the house of para Cornelius predicar un mensaje cristocéntrico. to preach a Christ-centered message. My God. Praise God. Hallelujah. Y cuando Pedro llega a casa de Cornelio, And when Peter arrives at Cornelius' pero house, antes de hablar de eso, mire quién era Cornelio. let's find out who Cornelius was before we talk about Hechos 10:2. Acts 10:2. Escuche bien, era un hombre piadoso, He was a devout man. era temeroso de Dios, He feared God. hacía limosnas al pueblo, He was generously gave alms. oraba a Dios siempre. He always prayed to Hay God. otro texto que dice que ayunaba.
There's another verse that says that he also fasted. Era un gentil He was a Gentile convertido al judaísmo. who had converted to Judaism. Pero dice la Biblia The Bible says que no era salvo. that he was not saved. My God. Porque no son esas cosas las que nos salvan. Because those are the things that save us. Los apóstoles lo predicaron. The apostles preached it. Jesús lo predicó. Jesus preached it. En Juan 14:6. In John Él 14:6, dijo, yo soy el he camino. says, I am the Yo way, soy la verdad. I'm the truth, Yo soy la vida. I am the life. Nadie va al Padre. No one goes to the Nadie Father. se salva. Nobody's Si saved no es a través de mí. except through me. Thank you, Jesus. My God. Hallelujah. Usted puede ser piadoso. You can be a devout Usted puede person. ser temeroso de Dios. You can fear God. Usted puede hacer muchas limonas al pueblo. You can give generously to the Usted people. puede orar a Dios siempre. You can always be praying to Usted puede God. ayunar. You can fast. Y ninguna de esas actividades religiosas le van a salvar. And none of those religious activities are going to Lo save you. único que nos salva a nosotros The only thing that saves es us que pongamos nuestra fe that we place our y faith nuestra and confianza our trust en Jesucristo in Jesus para la Christ salvación de nuestras for the almas. salvation of our souls. Thank you, Lord. Jesús lo predicó y lo enseñó. Jesus preached this and he Él taught dijo, yo this. soy el camino. He says, I am the way. Pedro también lo predicó Peter also preached en it Hechos 4:12. in Acts Él le 4:12. dijo a la gente, He said to the en people, ningún otro hay salvación, there is salvation porque on no no hay otro other. nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Oh, gloria a Glory be Dios. to God. Hallelujah. No, Pedro está en casa de Cornelio, So Peter is there in Cornelius' house, un hombre a man, gentil, Gentile, convertido al judaísmo, converted to Judaism, pero que no era salvo. but he was not saved. Y este hombre estaba buscando la verdad. And this man was seeking for the truth. Estaba buscando la verdadera He iglesia. was looking for the true Y church. Dios le envió un ángel. And God sent him an Y el angel. ángel le dijo, haz venir a Simón Pedro. And he said, allow Simon Peter to come. Él es un representante de la verdadera iglesia. He is a representative of the true church. Él te va a decir y te va a hablar palabras He's going to speak to you and tell you words a través de las cuales serás salvo tú y tu casa. by way your household and you will be saved. Praise God. Hallelujah. Dale un fuerte aplauso al Señor, And give the Lord a clap offering. porque el Señor es bueno. The Lord is good. Toda persona Every person que quiera conocer la verdad, who wants to know the truth, el Señor quiere más que usted revelarle la verdad. the Lord wants more than you to reveal you the truth. ¿Usted quiere conocer la verdadera iglesia? You want to know the true church? Lea Hechos capítulo 10. Read Acts chapter 10. Es la iglesia que predica, It's the church that preaches, la iglesia que enseña. the church that teaches, Y todo lo que dice, and everything that they say, y todo lo que predica, everything that they y preach, todo lo que enseña, everything that they teach gira en torno a la persona de Jesucristo. is all centered upon the person of Jesus Christ. Está centrado en Jesucristo. It's all centered on Jesus Christ. Vamos a verlo en Hechos 10, Let's look at it in Acts 10, verso 36. verse 36. Lo primero que dice Pedro en casa de Cornelio es que Jesús es Señor de todos. The first thing that Peter says in the house of Cornelius is that Jesus Christ he is the Lord of all. Ese es el Evangelio de Jesucristo. That is the gospel of Jesus Christ. Escúchelo bien, Listen well, que Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Que toda rodilla se doblará That every knee shall bow, y toda lengua and confesará every tongue shall que confess Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is para la Lord, gloria de Dios